Está con nosotros Ana Pérez de Cler, directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Queríamos charlar con vos, obviamente siempre es importante darle un espacio en los medios de comunicación a las políticas de género, a la lucha contra la violencia ejercida hacia las mujeres, y aparte en el contexto que se está dando en la Argentina y más lo que sucedió en el día de ayer en el Congreso de la Nación con la participación del ministro de Justicia, esto de pasar la órbita del Ministerio de la Mujer y las subsecretarías correspondientes a Justicia. Justamente, vamos a escuchar, te invitamos a que escuchemos a Mariano Cunio Libarona ayer en parte de su discurso y charlamos al respecto. Muy bien. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Sí. Son inventos subjetivos que carecen... Un minutito, señor ministro, discúlpeme. Yo, la verdad que le agradezco que haya venido, su deber informarnos, y la verdad que estábamos consternadas, queríamos tener información. Pero usted, una cosa son sus opiniones personales, y otra cosa es la ley. Usted es ministro de Justicia, usted está obligado a respetar las leyes del Estado argentino, no importa lo que usted piense. Por supuesto. Lo que importa es que usted estudie, y queremos que estudie, respete, venga a este congreso, respete todos los derechos que están, simplemente porque me parece que es una falta de respeto a todos los diputados. Con una de las diputadas también que estuvo presente en la exposición de Cunio Libarona, y en otro de los momentos Cunio dice, textual: se acabó solo el género, nosotros vamos por otros valores, nosotros vamos por la familia. La familia es el centro de la sociedad y la educación. Los valores tradicionales familiares son el amor, la unión, el trabajo, el estudio, la igualdad ante la ley, promover los símbolos patrióticos, respetar y honrar nuestros próceres. Esto resulta central para la armonía y la cohesión social. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología, que son inventos subjetivos. Ese es como el contexto total. Y ya dato de color también que se haya filtrado en el medio, que menciona que es textual de Milei y por eso lo estaba leyendo claro, así. Y utilizó uno de los extractos que dice: la violencia debe ser castigada sin importar el género del destinatario, y habla obviamente del rol del Ministerio de la Mujer en la gestión pasada. ¿Cuáles son las primeras sensaciones o reflexiones que te vienen a la cabeza después de escuchar al ministro de Justicia con estas declaraciones? Para mí lo más preocupante, más allá de que él en su foro personal, como le dijo la diputada, rechace las identidades o la diversidad de identidades, lo más preocupante es que él está a cargo de la cartera de Justicia, donde está hoy funcionando todo lo que tiene que ver con la violencia de género, tengo entendido yo, o no sé si está en Capital Humano, y no, está en Justicia. Pasó a Justicia. Pasó a Justicia. Sí. Entonces, una persona que no le importa el género, claramente es una persona que no entiende por qué se provoca la violencia de género. Y esto muchas veces es algo que se pasa por alto, incluso en las capacitaciones que se dan, que se habla de los tipos de violencia física, psicológica, económica, las modalidades, si es doméstica, si es obstétrica, si es laboral, pero no nos preguntamos por qué se produce la violencia. O sea, ¿por qué una médica le dice a una paciente: bien que te gustó abrir las piernas, ahora bancátela? ¿Por qué un jefe a su secretaria le ofrece cuestiones sexuales a cambio de un ascenso? ¿Por qué se produce eso? ¿De dónde viene? Y justamente viene de la construcción de género. Nosotros nacemos diversos, las personas nacen todas diversas, con distintas identidades que las van construyendo, pero ¿por qué se construyen tantas identidades de mujeres y tantas identidades de varones? ¿Y por qué se construyen pocas identidades diversas? Y en realidad es porque hay una violencia que desde la mantita rosa y celeste en el hospital está marcando que hay solo dos opciones. En realidad hay múltiples opciones, y si nos remitimos a la biología hay múltiples opciones. Entonces, bueno, ahí ya tenemos el primer cuestionamiento para el ministro, de que no entiende qué es el género, por qué se produce la violencia de género, y por qué es importante hablar de género, justamente. En estos últimos meses emergió mucho el cambio de paradigma que se está imponiendo desde Nación respecto a este tipo de ideologías. Vos, por ejemplo, desde el observatorio, ¿notás que aquí en Salta están tomando más fuerza estas ideas?
No podemos, generalizar acá en Salta, pero por lo menos, las políticas del Estado provincial sí se mantienen y se está trabajando en distintas áreas con capacitaciones. Lo que sí, nosotros cuando salimos a hacer las capacitaciones sí vemos que hay personas que tal vez en otras capacitaciones se quedaban más calladas y hoy en día sí dicen, pero Dios creó al hombre y a la mujer, pero los hombres también sufren violencia. Y la verdad es que es un desafío porque a mí me interesa, cuando yo voy a dar una capacitación, poder conversar con esas personas y empezar a desenredar y a ver de dónde viene la violencia de género. Cuando dicen, los hombres también sufren violencia, ¿qué tipos de violencia sufren los hombres? Claro que sí, son la tasa más alta de accidentes automovilísticos, la tasa más alta de suicidio, antes era el cáncer de pulmón, más en los varones porque tenían conductas como el fumar o el tomar alcohol, la tasa más alta es de cirrosis en varones. Claro que sufren violencias por su género. Entonces, no podemos sacar esta ecuación de la palabra género porque en realidad género es lo que nos lleva a que a la salida de un boliche se enfrenten barras de varones y no se enfrenten barras de mujeres. Entonces, ahí está donde entra la cuestión de género y la violencia. Esa es la forma de entenderlo. Y en ese sentido, cuando habla y pone de nuevo la palabra familia, que es algo que siempre entra en discusión cuando se habla de políticas de género, siempre se vuelve a la familia tradicional. A la familia y a las tradiciones. Claro. Sí, la familia es un lugar donde se producen la mayoría de las violencias de género, se producen en el ámbito familiar, las violencias sexuales, que Salta es una de las provincias con la tasa más alta de violencia sexual, se producen mayormente en el ámbito familiar, ¿no? Puede ser que uno vaya caminando por la calle y alguien le aborde y comete una violencia sexual, pero en realidad la tasa más alta es adentro del ámbito familiar. Y además que tenemos distintos tipos de familias, ¿no? La familia tradicional hoy en día es bastante poco habitual y digo por suerte, tenemos, por ejemplo, la ley del divorcio es bastante reciente en Argentina, pero todo esto refleja un cambio social que estamos viviendo, que, por ejemplo, el aumento de las denuncias por violencia de género tiene que ver con que antes, en pos de la familia, en pos de qué van a decir una madre sola con sus hijos, pobres chicos se quedan sin papá, en pos de todo eso las mujeres muchas veces se quedan en la casa aguantando golpes, humillaciones, violaciones adentro de la misma casa. Entonces, todos esos cambios que hemos logrado, yo creo que más allá de que una persona con la posición de un ministro salga a decir estos discursos, los cambios sociales ya están en marcha. Y habrá voces, como decía hace un rato en una capacitación, alguien levanta la mano y dice algo que la verdad es que no es acorde a la realidad nuestra, y hay muchas docentes o muchos profesionales de la salud que piensan que el mismo discurso que el ministro, pero yo creo que el cambio sí está en marcha. Que no es ir en contra, del concepto de familia, sino tal vez el problema es ponderar a la familia como esa institución perfecta en la que nada malo puede suceder. Tal cual. Sino que es entender que también tiene sus problemas. Y de hecho, cuando él dice rechazo las identidades de género, en la familia es uno de los principales lugares donde se produce ese rechazo, y hoy es algo que está cambiando, pero y no solo las identidades, sino las orientaciones sexuales. Hay chicas lesbianas que la familia dice, vos, o un chico gay, que la familia dice, yo prefiero que no vivas en mi casa, vos estás ensuciando mi familia, y los expulsan de los hogares. Y eso también se relaciona con la alta tasa de suicidio adolescente que tenemos hoy en Salta. Entonces, todo esto que él dice tan livianamente tiene consecuencias en las vidas de las personas, o sea, se lleva vidas de personas este discurso. Mencionamos la violencia intrafamiliar como la principal, y a partir de eso te pregunto sobre el programa Acompañar. Esta semana contamos, y pongo en contexto, que desde septiembre se va a reducir el acompañamiento económico, que es un salario vital mínimo y móvil, creo que cambié el orden, de 262.000 pesos más o menos, era por 6 meses, ahora pasa a ser por 3 meses el acompañamiento, y te pregunto qué pensás al respecto. ¿Será que hay estadísticas que avalan que tienen que reducir este acompañamiento
por algo en especial, porque no está funcionando? ¿Por qué? Bueno, a mí me hubiese gustado que con el cambio de gestión se hubiesen replanteado si realmente funcionaba o no el programa Acompañar, evaluarlo, pero solamente lo que se hizo es seguir reproduciéndolo y de una forma minimizada. Si entendemos cómo es que funciona la violencia de género, yo tengo 200.000 pesos, no me puedo ir a alquilar algo y a mantener a mis hijas o hijos independientemente. Es un dinero que no me va a alcanzar para salir del círculo de la violencia, y la palabra acompañar, ya desde antes, pero ahora con más fuerza, queda vacía, porque acompañar significa que haya alguien a tu lado que te acompañe. Y bueno, en el marco de la declaración de la emergencia por violencia de género en Salta, que ya lleva 10 años, con el observatorio hicimos un análisis de este abordaje, y la verdad es que hoy por hoy lo que tenemos es un abordaje de primera instancia. La posibilidad de denunciar, sí, hay comisarías y dependencias policiales en todas las localidades, pero ¿qué pasa después de la denuncia? ¿Quién me acompaña? ¿Tengo un abogado? Porque la denuncia sí o sí tiene que estar acompañada por un abogado. ¿Hay defensorías que alcancen para cubrir las 26.000 denuncias? ¿Hay una psicóloga en mi barrio? Yo voy al Polo Integral de las Mujeres, no tienen psicóloga, o sea, hay una psicóloga en la primera asistencia, pero después me derivan a la psicóloga de mi barrio, que está muy bien para que la gente no se tenga que trasladar a la ciudad, pero los centros de salud tienen psicóloga, los hospitales de la provincia tienen psicóloga. Si yo no puedo tener ese acompañamiento y tengo un contexto que me dice, sí, volvés, el padre de tus hijos, la persona que me agrede dice, vos te separás de mí y no te voy a pasar nunca más un peso, no vas a tener para darle de comer a tus hijos, todo ese contexto y esa presión hace que la persona que está sufriendo la violencia vuelva con el agresor. Entonces, encima después se la culpa porque dice, bueno, denunció todo y al final, mira, está junto de vuelta con el agresor. Claro, porque no tuvo ese acompañamiento y porque no se entiende cómo funciona el círculo de la violencia. Y repito lo que decía al inicio, a mí lo que más me preocupa es que no se entienda cómo funciona la problemática de la violencia de género, que es una problemática reciente, o sea, en los 70, en los 80, era un problema de índole privado, no había leyes. Las leyes de violencia de género son muy recientes. Entonces, yo entiendo que es una problemática nueva, pero quienes están a cargo del Estado tienen que formarse para abordarla. Decías 10 años de que Salta declarara la emergencia. ¿Para qué sirvió declarar la emergencia en estos 10 años? Bueno, a partir de la declaración de emergencia se crearon muchísimas instituciones en Salta, se crearon fiscalías especializadas en femicidios, fiscalías especializadas en delitos contra la integridad sexual, del Poder Judicial salieron oficinas de orientación y denuncia que ahora funcionan en el Polo, también tomaron situaciones de violencia en localidades como Cafayate, Anta, digamos, sí se expandió. Sí crecieron muchísimo las áreas de género en los municipios. Nosotros seguimos, digamos, cuestionando porque muchas veces es el área con una persona a cargo o esa persona da su teléfono personal y trabaja los fines de semana de manera gratuita cuando ningún profesional de la salud trabajaría un domingo a las 3 de la tarde. Estas mujeres en general que están a cargo de las áreas trabajan. Entonces sí se avanzó en ese sentido. Pero también la sociedad se dio cuenta se empezó a visibilizar esto como una problemática y las denuncias pasaron de 11.000 a 26.000. Entonces creo que se han duplicado las denuncias, no está acompañado con la estructura del Estado que necesitamos para realmente acompañar. Como digo, la denuncia por sí sola no sirve porque la jueza recibe un relato a veces mal formulado y con ese relato tiene que tomar medidas de protección. Pone un botón antipánico, pone una consigna policial, pero eso es una medida de protección de freno a ese momento de violencia. Ahora, ¿resolvemos la situación de violencia que viene de largo plazo, que viene con violencia psicológica? No la resolvemos. Entonces, estamos poniendo un freno, pero no estamos dando una respuesta. Te voy a leer 2 mensajes para que tengas la posibilidad de responder. Por un lado, Xavier, que dice, según esa señora, la familia es la culpable de la violencia, hay que destruir la familia entonces, con puntos suspensivos. Y el otro mensaje dice, señora Ana Pérez, los hombres también sufren violencia de una mujer, el que se viralice es otra cosa, querer no ver lo que sucede y seguir creyendo que solo la mujer es víctima, también es violencia. Bueno, a la última... el último comentario, nosotros
nos basamos en estadísticas y en una violencia que es estructural, que viene de, siempre es bueno historizar, digamos, antes las mujeres no podían estudiar, no podían trabajar, mi abuela no tuvo la oportunidad de ir a estudiar porque las mujeres no estudiaban, entonces eso se ve en términos estadísticos, o como yo decía, afuera de un lugar bailable las peleas son entre varones, digamos, hay cuestiones culturales y de género justamente, que hacen que la violencia de género sea esa violencia que busca someter a ciertos cuerpos, como son el de las mujeres, el de las personas con otras identidades. Esto no quita de que una mujer pueda ejercer violencia contra un varón, pero no es para que sea una problemática social y para que haya leyes, los problemas tienen que ser problemas generalizados y por eso se legisla. Si es un problema que ocurre con poca frecuencia, en general se va a resolver por la vía de violencia familiar, pero no por la vía de violencia de género. Y también, bueno, hay leyes para eso, como es la violencia hacia los ancianos, como es la violencia hacia las infancias, digamos, todo eso tiene su legislación. Pero hay un observatorio de violencia contra las mujeres porque justamente es un grupo poblacional grande que sufre violencias y que se puede ver en las estadísticas. Así que entiendo que sí que hay mujeres que ejercen violencia contra los varones, pero como puede haber un hermano contra otro hermano, como puede haber otro tipo de violencias, pero no es una problemática social. Eso, y recordar que las problemáticas sociales están basadas en datos estadísticos que invito a las y los oyentes a consultarlos en la página del observatorio. Y después, en cuanto a la familia, yo creo que sí, que la familia la verdad que genera lazos de contención y es un lugar al que uno vuelve muchas veces, con el que comparte, pero también hay otros tipos de familias en los cuales se encubre la agresión. Hay muchas situaciones de que un miembro de la familia cometió un abuso y en pos de no destruir la familia, la persona que lo sufrió es la persona que tiene que callar ese abuso, que tiene que resolverlo, y eso se ve muy frecuentemente. Y además, esto de la familia, bueno, hoy tenemos familias muy diversas, familias de 2 mamás, familias de 2 papás, familias de una sola persona, abuelas y abuelos que crían a sus nietos. Familias ensambladas. Sí. Familias ensambladas. El divorcio era algo que antes no estaba permitido en la Argentina, hoy sí. Entonces hay cambios que podemos aferrarnos y decir, no, queremos la familia tradicional, 2 hijos, mamá y papá, que nadie se divorcie, pero la verdad es que es una ficción y que está bueno, vuelvo al tema de las estadísticas, poder ver cuánto es la tasa de divorcio en Argentina, cuánto es la tasa de matrimonio, qué matrimonios existen en Argentina, poder verlo en datos. Muchas veces desde el sentido común y desde lo que yo veo y en mi entorno puedo dar mi opinión y decir, claro, si yo tengo una familia fantástica, digo, la familia es lo mejor, pero estoy hablando por mi caso y por ahí por el de una vecina o un primo. Pero cuando tomamos las estadísticas y vemos la cantidad de abusos sexuales que se cometen en la familia, empezamos a poner en duda que sea el único lugar donde una persona puede estar bien. Que según las estadísticas que tienen ustedes y otros también observatorios a lo largo y ancho de Argentina, es la principal causa de abuso, es el abuso intrafamiliar. El abuso intrafamiliar sí es el principal ámbito donde se cometen los abusos y el Ministerio de Seguridad de Nación lleva estadísticas de hace más de 10 años en todo el país y podemos ver cómo Salta está muy por encima de la tasa nacional de violencia sexual. ¿Cuándo van a presentar el informe por los 10 años? ¿Tienen más o menos fecha estimada? Ya se entregaron a las autoridades porque en septiembre se cumplen los 10 años de la emergencia y es Senado y diputados quien deben decidir si se renueva o cómo se va a manejar el tema de la emergencia. Nosotros apuntamos a que tomen nuestras recomendaciones y que realmente si se renueva la emergencia pueda ser ya en clave de generar soluciones más de fondo y no soluciones que sean solo el primer abordaje. Así que los informes ya están entregados, pero la idea es poder darlo a conocer a la prensa y a la comunidad en general la semana que viene. Perfecto. Ana, muchísimas gracias por tu visita. Bueno, gracias a ustedes. Ana Pérez de Cler, directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, pasó por aquí por la mañana de CNN.